El descenso del precio de las materias primas en América Latina ha provocado un nuevo ciclo económico que de alguna manera ha afectado a la vida política de los distintos países de la región, donde se han producido algunos cambios importantes. Carlos Malamud, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, experto en América Latina e investigador del Real Instituto Elcano, analiza el nuevo ciclo económico y cómo repercute en la situación política en América Latina. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar del nuevo ciclo económico y de la nueva coyuntura política que se está viviendo en América Latina. La evidencia económica internacional, sobre todo a partir de la desaceleración de la economía china, ha provocado grandes turbulencias en algunos mercados internacionales, especialmente en aquellos de los países emergentes, con especial énfasis en los productores de materias primas, las llamadas commodities, que han conocido en los últimos 2-3 años una baja de precio considerable en los mercados internacionales. Para buena parte de los países latinoamericanos, especialmente los de América del Sur, más que los de Centroamérica y México, que tienen otra especialidad productiva, el mayor énfasis puesto en sus exportaciones está relacionado con las materias primas, bien sean hidrocarburos, caso de Venezuela en primer lugar, pero también de países como Ecuador o Bolivia, bien sea minerales, caso de Chile, pero también de Perú, de Bolivia y Ecuador, de los países andinos básicamente, o inclusive Brasil y Argentina, que también exportan un porcentaje no desdeñable de minerales, bien de alimentos, caso de los países de clima templado, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros, los cuales han visto mermados considerablemente los ingresos que entraban por esta vía, es decir, los ingresos a partir de las exportaciones. Estos ingresos vía exportaciones eran en estos países el principal financiador de los erarios públicos, y quien habla de la financiación del erario público se refiere también a las políticas públicas. Y con menor dinero para políticas públicas, las políticas sociales que estaban en la base de muchos de los gobiernos sudamericanos y también de los gobiernos populistas están seriamente afectados, lo que compromete la viabilidad de algunos de estos gobiernos, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. La cuestión indudable, evidentemente, es que esta menor afluencia de recursos públicos y el menor dinero puesto para financiar políticas sociales está pasando factura y está comenzando a tener repercusión política. Y esta es quizás la pregunta esencial que vamos a formular en la emisión de hoy, y es cómo ese cambio de ciclo económico afecta a la vida política de los distintos países. O dicho de otra manera, si estamos frente a un nuevo ciclo político en América Latina en consonancia con ese cambio de ciclo económico. Quizás todavía es pronto para aventurar una respuesta positiva en este sentido. Quizás, y siendo un poco conservadores, se podría decir que en lugar de un nuevo ciclo político, estamos frente a una nueva coyuntura política donde sí se han producido algunos cambios importantes, cambios que están teniendo repercusiones a nivel regional de una forma considerable. En primer lugar, hemos asistido a dos cambios de gobierno. Por un lado, el cambio de gobierno en Argentina, el traspaso de poderes de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, lo cual ha puesto punto y final a 12 años consecutivos de gobiernos kirchneristas, uno de los ejemplos más claros de populismos en la región latinoamericana, y también el cambio de gobierno en Perú, donde el presidente Ollanta Humala cedió su lugar a Pedro Pablo Kuczynski, un viejo tecnócrata vinculado a distintos gobiernos de los últimos años y que se ha impuesto por un margen muy pequeño de votos a la candidata fujimorista Keiko Fujimori, lo cual demuestra que en Perú todavía la antinomia, la contradicción entre fujimorismo y antifujimorismo sigue teniendo una vigencia muy importante. Pero el caso emblemático, evidentemente, es el de Argentina, que supuso el traspaso de poderes
de un gobierno populista a un gobierno no populista, o dicho de otra manera, lo cual para el caso argentino tiene una trascendencia importante, de un gobierno peronista a otro no peronista. En Brasil también se ha vivido un cambio de gobierno, aunque no provocado por unas elecciones, sino por la destitución de la presidenta en ejercicio, Dilma Rousseff, a través del mecanismo de un juicio político. Mucho se ha especulado si esto era producto de un golpe de Estado o no. En realidad, los mecanismos institucionales y constitucionales han funcionado de una forma eficaz y cumpliendo al 100% la legalidad, por lo cual no es pertinente hablar de un golpe de Estado. La destitución de Rousseff se atuvo a lo que establece la Constitución. Es verdad, como dicen sus defensores, que ella no está implicada, por lo menos hasta ahora, en ningún caso de corrupción y que no se la ha echado por corrupta. Esto es así, pero sin embargo la Constitución brasileña prevé que en el caso de falsificación de las cuentas públicas, de los presupuestos, los presidentes deben afrontar lo que se denomina un delito de responsabilidad, y esto es lo que ha ocurrido. Se ha argumentado también que esta manipulación de las cuentas públicas era efectuada por distintos gobiernos precedentes, no solamente de Lula, sino también de otro color político, como los de Fernando Henrique Cardoso. Pero siendo esto verdad, esto tampoco es un eximiente, porque el hecho de que se produzca un asesinato al lado de otro no quiere decir que si se coge a uno de los delincuentes, este no sea responsable del crimen cometido o del delito cometido en el caso de Brasil. La crisis política está afectando de una manera muy dura a Venezuela, donde encontramos un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Elecciones realizadas a finales del año pasado dieron una mayoría holgada a la oposición en Venezuela, un triunfo electoral que, si bien inicialmente fue reconocido por el gobierno, esto no supuso el reconocimiento de las funciones de la nueva Asamblea Legislativa, que está siendo permanentemente bloqueada por el gobierno de Nicolás Maduro. De alguna manera, el cambio en el sentido de la opinión pública, que de apoyar de una forma importante al chavismo en elecciones anteriores, que eran ganadas de forma repetida por el oficialismo, hemos pasado a una situación en la cual la confianza popular en el heredero de Hugo Chávez y sus seguidores ha sido puesta en cuestión, de manera tal que hoy el gobierno tiene un temor reverencial al soberano y por eso ha decidido postergar, por ejemplo, la convocatoria de elecciones regionales que debían celebrarse en las próximas semanas a algún momento al final del primer semestre del año próximo. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que, valiéndose de mecanismos judiciales, pero que en realidad son anticonstitucionales, ha decidido suspender el proceso de recogida de firmas para convocar un referéndum revocatorio que, de celebrarse antes del 10 de enero de 2017, permitiría, en el caso de salir adelante, destituir al presidente Nicolás Maduro y convocar nuevas elecciones. ¿Por qué la fecha del 10 de enero del 17 es importante? Porque si el referéndum revocatorio se convoca con posterioridad a esta fecha, sale el presidente, pero en su lugar asume el vicepresidente, teniendo en cuenta que en Venezuela el vicepresidente es un cargo de libre designación. Podría darse el caso de que antes de ser echado del poder, el presidente nombre, por ejemplo, a su mujer al frente de la presidencia, o si uno quiere rizar más el rizo, hablando de futuribles, que evidentemente son tales, podría darse el caso de que en el futuro la vicepresidenta Cilia Flores, esposa del actual presidente Nicolás Maduro, a cargo de la presidencia, nombre como vicepresidente a Nicolás Maduro, renuncie y Maduro pueda volver al poder. Evidentemente esto es una retorsión de lo que puede ocurrir, pero es algo que no puede dejar de tenerse en cuenta. Vemos, por lo tanto, que se están produciendo importantes cambios en la realidad política latinoamericana, pero todavía no estamos frente a aquello que se dio en llamar a comienzos o en el primer lustro del siglo XXI el giro a la izquierda en América Latina, donde de una forma consecutiva, una elección tras otra, eran ganadas bien por coaliciones de izquierda o por partidos de izquierda o por coaliciones y partidos que se asimilaban de una u otra manera
con la izquierda, por más que los contactos con ella tuvieran poca realidad. Ahora bien, esto todavía no se ha producido en la región, habrá que ver qué es lo que ocurre en los años venideros para ver si estamos frente a una situación de este tipo, y por eso creo que en este momento, más que hablar de un nuevo ciclo político en América Latina, lo más conveniente, repito, con una posición quizás algo conservadora en este sentido, más precavida, sea hablar de una nueva coyuntura política, aunque las diferencias en todo caso son únicamente de matiz. Hay evidentemente una situación en la cual, si algo caracteriza este momento, es el retroceso de los populismos bolivarianos. Hemos hablado de la derrota del kirchnerismo en Argentina, hemos visto la crisis que atraviesa Venezuela, la situación, pese a sus diferencias en Bolivia y en Ecuador, es complicada a tal punto que Evo Morales fue derrotado en un referéndum para ver si podía presentarse a una nueva reelección, que sería la tercera, o Rafael Correa en Ecuador también ha decidido no presentarse para la reelección en las siguientes elecciones presidenciales, lo cual deja abierta la posibilidad de una alternancia en Ecuador, aunque dada la fragmentación de la oposición, de momento esto es complicado de que se produzca. Para concluir, y a la vista de este retroceso de los populismos bolivarianos, podríamos preguntarnos si estamos frente al fin de los populismos en América Latina, algo que se pensó, por ejemplo, de forma errónea a comienzos de la década de los 90. Y en ese sentido, otra vez la respuesta debe ser claramente negativa, sobre todo si tenemos en cuenta no solo lo que ocurre en América Latina o dentro de América Latina, sino también lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos con la candidatura de Donald Trump, o también en distintos países europeos con la emergencia de partidos y candidaturas y liderazgos de corte xenófobo y ultranacionalista, pero también con un tinte claramente populista. Por lo tanto, yo creo que no estamos en América Latina frente al fin del populismo. Vamos a ver cómo en los años venideros emergerán populismos de izquierda, pero también populismos de derecha, populismo de centro izquierda, de centro derecha, de arriba, de abajo, populismos de todos los colores políticos. En realidad, por ejemplo, si en vez de haber triunfado, como señalamos antes, Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones peruanas, se hubiera impuesto Keiko Fujimori, hoy estaríamos hablando no solo de los populismos bolivarianos, sino también de un gobierno populista de derecha, como es el caso de Keiko Fujimori. Por lo tanto, en consonancia con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en América Latina, lamentablemente, seguiremos contando con gobiernos populistas de todo tipo durante un largo rato. Muchas gracias y hasta la próxima.